Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una pauta más de las que hemos ya ido implementando, donde vamos planteando las urgencias sociales, aquellos temas que para Chile son relevantes, son importantes. Y hoy día en Chile estamos viviendo una crisis en el tema de la natalidad. Y más que un problema, para nosotros es una urgencia. Esta es una crisis silenciosa, pero profunda, que nos tiene hoy día en los últimos lugares de los países del mundo en cuanto a las tasas de natalidad. Y vemos con preocupación que para muchas personas el día de hoy, el tener hijos es un desafío enorme. Lo ven como una carga enorme, siendo que debiera ser algo positivo, algo que genera alegría, esperanza. Y no lo vemos así. Las personas hoy día tienen incertidumbres laborales, tienen temor por la inseguridad y muchas otras cosas que hemos ido recopilando de estudios, de consultas, que nos dan una visión clara de que podemos enfrentar esta situación con medidas de corto plazo, que va a ir mencionando Ignacio Palma, que me acompaña, con medidas de mediano plazo, que ya son parte de lo que puede desarrollar un gobierno y proyectarse en un acuerdo nacional, y medidas de largo plazo, que son las más complejas. Hoy día me acompaña la socióloga María Jesús Wolf, que va a hacer un análisis de ciertos datos, también tomando en cuenta los últimos antecedentes que tenemos del censo, y también Ignacio Palma, que va a ver algunas de las cosas que hemos recogido, tanto de estudios como de consultas a la ciudadanía, respecto de cuáles son las causas, los motivos por los cuales Chile hoy día pasa por esta grave crisis y urgencia social. María Jesús. Bueno, esta crisis silenciosa pueden ustedes ver en el siguiente gráfico cómo los nacimientos en nuestro país desde 1994, si teníamos 258.228 nacimientos, hoy día el 2024, el año pasado solamente tuvimos 135.339. Y esto tiene grandes efectos sociales. Prácticamente toda la proyección de las políticas públicas, los cálculos de producción, etcétera, cambian y se alteran con estas cifras de natalidad. En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha ido disminuyendo muy explícitamente la tasa de fecundidad. Este fenómeno que tenemos acá desde los años 50, si teníamos aproximadamente 5.5 en nuestra tasa, el año pasado, hasta los cálculos que teníamos 1.17 y se estima que el 2024 la tasa fue de 0.8, que es una de las tasas más bajas del mundo. Chile se encuentra dentro de los 15 países con más baja tasa de natalidad, lo que es sumamente urgente de corregir. Y con respecto a las causas de esto, José Antonio hizo en sus redes sociales una consulta y preguntó cuál crees que es la principal razón por la cual nacen cada vez menos niños en Chile, y tenemos que un 66% respondió que es por el alto costo de vida, y esto es coincidente con otros estudios, pero también es muy interesante ver que el 24% contestó que no es prioridad, y eso también es parte importante de nuestro análisis, que esto, si bien tiene causas económicas, causas sociales, también tiene una causa cultural muy relevante. Bueno, los datos comentados por María Jesús agrega también que en varias regiones del país, como registra el último censo, ya hay algunas en donde hay más disfunciones que nacimiento. Y como ha dicho María Jesús, tiene distintos tipos de causas. Por supuesto está lo mencionado respecto a que para muchas personas ha dejado de ser prioridad, cosa que se condice con lo que muestra este estudio de Quaestio, ¿cierto?, que señala en primer lugar que muchas personas prefieren consolidar su desarrollo profesional, laboral y estudios frente a elegir el camino de formar familia.
También dentro de otras causas, por ejemplo, está la idea de que quitan libertad, tiempo para mí, experiencias. Lo que muestra que por una parte, si bien es cierto, hay una faceta económica bastante potente, también hay un tema cultural bastante fuerte, ¿cierto? Los países que han sido exitosos en por lo menos paliar la tasa de natalidad, como lo han sido países como Israel, Hungría, lo han hecho apoyando tanto abordando el problema tanto desde una faceta económica como una faceta cultural, frente a otros que, teniendo una tasa de fecundidad mucho más mala que la de Chile, de repente Corea del Sur, Singapur, han gastado millones de dólares de repente en este tipo de temas y les ha costado mucho más lograr revertirla. Por tanto, las propuestas que se van a presentar a continuación buscan de alguna manera prestar un apoyo económico que no solamente busque mayores beneficios para las personas, para poder sostener lo caro que hoy día se ha convertido, por supuesto, formar familia, sino que también que vaya apoyado un enfoque cultural que le muestra a las generaciones jóvenes, a mi generación, por supuesto, que formar familia también es un camino de realización importante para la vida humana. Como les decía, aquí hay propuestas de corto plazo, que pueden ser incentivos, terminar con incertidumbres. Hay objetivos de mediano plazo que pasan por los temas de educación. Hoy día vemos cómo la educación, en lo que se prometió, que era mejorar la calidad, que fuera una ventana hacia el futuro, no se ha dado. Y también temas de largo plazo, que es lo que mencionaba Ignacio Palma, respecto de un tema cultural, de cómo enfrentarlo. Vamos a ir desarrollando en el tiempo este tema, como también fuimos presentándoles el tema de salud, el tema de contribuciones, el tema de seguridad. Vamos a ir dando siempre pinceladas iniciales de lo que es nuestra propuesta y en este caso queremos hablar del Plan Chile Renace, que es nuestro desafío hacia adelante. Y como propuestas iniciales, hay algunas que ya habíamos considerado en otras propuestas presidenciales, también se han recogido ideas de otras personas, pero nosotros ya en los primeros programas presidenciales hablábamos de los bonos. Inicialmente hablábamos del bono ahorro para el hijo nacido, que consiste en 1 millón de pesos, cerca de 25 UF que se entregan para el ahorro en el tiempo de los niños y que eso permite también paliar situaciones de falta de incentivo al ahorro de los ciudadanos cuando ya son mayores. Y agregamos ahora el bono para la madre. Todo esto de manera universal, así como se otorgaría 1 millón para el hijo, para ahorro, se entregaría 1 millón para la madre, para solventar todas las necesidades iniciales de lo que es la crianza de su hijo. También tenemos una propuesta que dice relación con la rebaja de impuestos. Esto lo estamos desarrollando para que sea una propuesta que considere una escala de descuentos para las familias, sobre todo para las mujeres, y también por tramos en descuentos tributarios, que más adelante vamos a entregar las distintas tablas para hacer esto realidad, pero que es un incentivo importante y que hemos visto que en otros países ha sido muy eficaz. Porque hay muchos jóvenes que una vez que tienen hijos buscan, de acuerdo a las posibilidades económicas, el lugar donde radicarse. Y también existen migraciones de jóvenes profesionales a países que ofrecen mayores ventajas en temas económicos y también de apoyos a la familia. También estamos analizando la reasignación de todos los bonos, de la asignación familiar y otros bonos que se van otorgando de distintas maneras, pero no está bien organizado. No siempre una persona que no tiene acceso a un municipio y que tiene un buen Dideco sabe cuáles son los beneficios a los que puede postular. Falta información. A pesar de toda la modernidad, de todo el uso de las redes sociales, hay muchas personas que no conocen todos los beneficios a los cuales pueden hoy día acceder y si no lo solicitan, no se los entregan. Y aquí debería haber una situación casi automática. Si tengo un hijo, bueno, así como en otras materias de salud hablábamos del plan de vacunación nacional, donde hay un registro total de si los niños nacen, si se le hace el seguimiento de la vacunación de la primera infancia. Bueno, en temas de asistencia
a la familia, esto también tiene que ser automático. Después estamos viendo cómo mejorar la oferta de salas cunas. Aquí se han dado en otros gobiernos propuestas de mejorar la cobertura en salas cunas y no todas ellas llegaron a ser realidad. Algunas incluso porque las empresas que iban a construir estos jardines infantiles no los terminaron y ahí están aún sin terminar, y porque no había una buena complementación en algunos lugares entre la prestación de servicios o la oferta que tiene Junji, que tiene Integra y que han ido aumentando a través de los BTF, ya sea municipales o de corporaciones privadas. Aquí el mundo privado también tiene un gran aporte que hacer. Y finalmente, algo que para nosotros es un desafío inicial y en el cual nos vamos a aplicar con toda la fuerza, es la sala cuna universal. Pero no una sala cuna universal como un impuesto más al trabajo. Esto tiene que ir con cargo a los fondos generales de la República para que cualquier mujer que tenga a su hijo y necesite la ayuda, y no teniendo la red de apoyo que se ha ido perdiendo cada vez porque las familias se van distanciando, la familia nuclear tiene su casa de habitación en una comuna y los hijos se van a vivir en una comuna muy lejana, eso tiene que terminar. Y eso se enfrenta con una política pública radical de sala cuna universal con cargo a los fondos generales. Eso es la propuesta del plan Chile Renace que queríamos compartir con ustedes y esperamos que esto genere una discusión nacional, así como se ha generado la discusión, sobre todo en esta fecha, de pago de contribuciones respecto de las contribuciones que pagan las personas por la primera vivienda, como se está generando un debate respecto del plan Cero Salud, Cero Lista de Esperas en Salud. Y como también ha sido parte de la discusión nacional el tema de seguridad. El plan Escudo Fronterizo ha dado bastante que hablar, no solamente en temas de fronteras, sino que también hemos abordado el tema de la seguridad de cárceles y otros temas relacionados. Así que los queremos invitar a que todos podamos hacer parte de este plan Chile Renace. No sé si hay algunas consultas sobre esto. Ustedes saben que yo hace tiempo me dedico a lo técnico y respecto de lo político tenemos aquí al gran experto electoral, Arturo Esquella. Así que si hay algo técnico, yo feliz de atender sus consultas. Para partir con micrófono, orden ahí. Ahí van a estar dando las palabras para que vayamos. Perdón. Sí. Ahora sí. Ya. José Antonio, buen día. Sobre la pauta, lo primero, aunque sea muy frío consultarlo, pero ¿cuál es la meta? Por lo menos, ¿cuánto en promedio de hijos buscan en caso de un hipotético gobierno suyo, si es que usted gana y si es que aplican definitivamente este plan? Y lo segundo, sobre los costos, ¿contemplan algún tipo de exención de impuestos para productos básicos precisamente para la infancia, por ejemplo, alimentos, algún tipo de bien que sirva para su desarrollo, por ejemplo? Y otro detalle importante, ¿qué va a pasar también con los niños migrantes? Porque muchos también han dicho que los migrantes han salvado precisamente esta crisis de natalidad en Chile. Bueno, en cuanto a la tasa de natalidad de reemplazo, claro, es difícil llegar a esa meta en el corto plazo. Bien lo señalaba Ignacio Palma, hay países que tienen muchos recursos, que han invertido muchos recursos, pero no han logrado revertirlo. Por lo tanto, es un tema económico, pero también cultural de la sociedad. Hoy día estamos con una tasa muy baja, estamos en el lugar 15, pero con datos del año 23. Ahí María Jesús Wolf tiene una proyección que nos podría dejar bastante más pegado a la línea del fondo. O sea, no que hayan 14 países debajo nuestro, hoy día estamos con una tasa de global de fecundidad de reemplazo del 1.16. Y la tasa normal debiera ser el 2.1. Claramente en 4 años, en 8 años no vamos a revertir la situación, pero sí es urgente detener esa baja. En cuanto a los costos, nosotros señalamos que esto es una propuesta inicial. Lo que hemos planteado aquí, tanto en temas de en temas de asignación universal de bonos por hijo nacido vivo y a las madres de estos hijos, más la sala cuna universal, cada uno de estos proyectos ronda los $300 millones. Puede variar, ¿no es cierto?, el tema de la sala cuna universal, dependiendo de la capacidad
instalada que podríamos tener hoy día con jardines infantiles y hacer una extensión hacia la cuna, pero estamos hablando de un plan integral, si incluimos también por tramos y en etapas el tema de impuestos de cerca de $1.000 millones, que no es menor, pero creemos que es posible hacerlo y de fijar una clara una línea, una ruta a seguir, y por eso esto también requiere acuerdos y consensos nacionales. El tema migrante es un tema complejo. Hoy día hay comunas donde nacen más hijos de migrantes que hijos de madres chilenas. Eso es una realidad. Nosotros hemos dicho claramente que vamos a cerrar nuestras fronteras, que no vamos a aceptar más migración ilegal, que cualquier persona que llegue a Chile de manera irregular no va a tener acceso a ningún beneficio, porque no somos capaces de poder darle una calidad de vida a tantas personas, pensando en cuál es nuestro presupuesto, cuáles son nuestros recursos. Por lo tanto, hay un antes y un después respecto de la migración irregular. Y habría que analizar la situación de quienes actualmente están con su situación al día, y también decirle a los que no están con la situación al día que no la van a poder regularizar si nosotros somos electos como opción presidencial y gobierno. Y en eso también tenemos que ser muy claros. Aquí va a haber un antes y un después de una elección presidencial y de que nosotros seamos gobierno. Sí. ¿Aló? Ahí está. Bueno, preguntarle también, porque dice sobre los fondos para las familias, que esto va a ser universal. Pero resulta que hace muchos años, hijos de fuerzas especiales, PDI, Carabineros, militares y armada, no reciben beneficios por parte del Estado. Entonces, incluso después de cuando ellos ya son grandes, yo soy hija de PDI y no recibo ningún beneficio del Estado. Entonces, pensar también en que si estos beneficios a mí me van a beneficiar el día de mañana, preguntarle también por el robo de la guagua que pasó en Maipú, si va a haber un plan de seguridad frente a estos nacimientos, que no puede ser posible que menores, o sea, recién nacidos, estén siendo prácticamente quitados de su madre y no se sabe la razón tampoco. Y también preguntarle por el tema de que qué pasa con el tema de las jungis y la violencia que se vive dentro de la sala cuna a veces, que el gobierno tampoco en estos momentos no se ha hecho presente con estos maltratos que pueden vivir los menores dentro de una sala cuna o de un jardín infantil. Bueno, en primer lugar, lo que hemos dicho es que esto es un beneficio universal, sin discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, nadie podría ser limitado en el acceso. Y eso también lo uno a lo que dije de los distintos beneficios que hoy día existen y que deberán ser de acceso universal a todas las personas, más allá de si yo conozco o no el beneficio que por ley me corresponde. Aquí no puede operar el silencio administrativo y si es que la persona no pregunta, no se le otorga. Respecto de los beneficios para personas mayores, en la medida que cumpla con las condiciones, se le va a otorgar. En Chile hay sistemas de apoyo en temas de escolaridad, en temas de educación superior, pero cumpliendo ciertos parámetros de edad. Respecto de la seguridad dentro de los hospitales, bueno, claramente se enmarca dentro de que es los problemas de seguridad que tenemos en el país. Nadie está ajeno a que ocurran hechos delictivos. Lo importante es cómo nosotros prevenimos, nos anticipamos a que eso no ocurra. Y hoy día, así como en distintos recintos hospitalarios, sí existen medidas de seguridad para resguardar la integridad física y el cuidado de los niños y el vínculo materno o materno afectivo. Eso se puede hacer.
pero hay que cumplir ciertos protocolos. Cuando eso se deja de hacer, bueno, el riesgo es infinito de que alguien pueda acceder a un niño, como este caso ya ha ocurrido en otros casos, y por temas de salud mental de alguien, por temas de extorsión, alguien pudiera llegar, ¿no es cierto?, a tomar un bebé que no sea de él. Esas medidas de seguridad existen. Existen distintas medidas de seguridad que tienen que aplicarse en todos los recintos de salud, no solamente en la maternidad o en los hospitales. Hemos visto cómo la violencia de las bandas criminales también ha llegado a los consultorios, a los CEFAM, a los SAPU. Eso hay que enfrentarlo. Pero eso va, diría yo, también dentro de todo lo que son nuestras políticas de seguridad. Cada una de estas medidas, como digo, es una aproximación. En muchas de ellas se pueden hacer bajadas más concretas en los temas como los cuales usted señala. Hola, José Antonio. Sacarle un poquito de este tema, quería preguntarle, la última hora su hermana sufrió un violento asalto de un sujeto que tiene 5 detenciones previas por el mismo delito. Le quería preguntar en qué condición de salud se encuentra su hermana, si es que su familia va a tomar alguna acción, y qué le parece que este sujeto haya salido de la cárcel hace una semana por enajenación mental. Es una situación dura, lamentable, pero que también han vivido muchas personas, de terror y inexplicable. Cuando uno ve que las policías, carabineros, la PDI realizan su función, hay una impotencia enorme también de nuestras fuerzas policiales que realizan su función y después se encuentran con beneficios carcelarios o jueces que aplican más bien una ideología que lo que establece la ley. Para mí es inexplicable que alguien con esa cantidad de detenciones y condenas, aunque haya sido menor de edad, pueda levantar como una situación de enajenación mental, obtener su libertad, siendo que lo que ocurrió claramente no lo realizó alguien que tenía sus facultades mentales perturbadas. Estaba muy consciente de lo que buscaba, de lo que quería, y vuelvo a decir, es una más de las miles de víctimas de la delincuencia y de la inseguridad que hoy día nos toca conocer en Chile. Bien, está bien. Gracias. José Antonio. Sí. ¿Cómo está? Yo le quería preguntar por dos temas. Uno, ¿qué le parece esto que dijo Checho Irane de que había sido invitado por él y Matei a participar de primarias? Luego dijo que no había sido una invitación informal, sino una conversación de pasillo. Y hablando de primarias, si es que ve posible una primaria con Johannes Kaiser, y de no ser así, se esperaría... Yo puedo dar mi opinión personal y después voy a dejar al experto en temas electorales y políticos. ¿Se esperaría que se bajara? Yo lo que puedo decir es que nosotros no podemos hacernos cargo de las situaciones que ocurren en otros partidos, en otros conglomerados, o entrevistas que se le hagan o se le hagan a uno u otro candidato. Nosotros estamos presentando nuestras propuestas y en esto hemos sido claros, consistentes, de una línea en el tiempo. Por lo tanto, si el conglomerado Chile Vamos tiene problemas, bueno, nosotros lo que pedimos es que ellos resuelvan sus dificultades. Nosotros, como digo, tenemos una línea clara. Tomamos una decisión hace bastante tiempo como partido político. A mí se me nominó como candidato presidencial. Estamos trabajando en ello a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, con nuestros concejales, nuestros consejeros regionales, los alcaldes más cercanos, con nuestros diputados. Y de eso no nos vamos a desviar. Por eso yo siempre pido que se le hagan las consultas a quienes correspondan. Si una persona en un programa determinado hace una afirmación, bueno, tendrá que ser él el que ratifique esa afirmación y si no, preguntarle a la otra persona involucrada si efectivamente hizo los llamados o no. Pero la verdad no creo que ese sea el tema principal que nos ocupa hoy día como chilenos. El tema de la seguridad, como mencionaban en la pregunta anterior, el tema de la salud, el tema de la calidad de la educación. Son tantos temas que hoy día nos mueven a reflexionar el tema de la natalidad. Que quedarse en lo que dijo, lo que no dijo en un programa una u otra persona, al menos para nosotros, no es interesante. ¿Ah?
Y lo mismo, nosotros tenemos y hicimos también un punto público respecto del acuerdo al que llegaron los presidentes del Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano respecto de listas parlamentarias. Y en eso también dijimos que estábamos actuando con una responsabilidad que no se había visto antes en la política. No diciendo nosotros somos más grandes, nos toca esto, no, diciendo vamos a llegar a una elección con una sola lista parlamentaria, más allá de si hay 1, 2 o 3 candidatos presidenciales que participen con sus representantes. Si son 3, si son 2, si son 1, vamos a actuar con la misma responsabilidad. Y ahí cada uno tendrá que tomar las decisiones. Al día de hoy somos 2 candidatos presidenciales por este pacto parlamentario. ¿Podría sumarse un tercero? Sí. Y eso no va a cambiar nuestra forma de aproximación a las urgencias sociales que vemos hoy día en Chile. Y ahora sí le doy la pasada a don Arturo. Bueno, era José Antonio, pero cualquiera de los dos que conteste, en el fondo, estratégicamente, si hablamos como en base a las encuestas, es muy probable que si se une Kaiser con Kast, pudieran pasar a segunda vuelta, sea el candidato que sea, ¿cierto? Que se respalde. ¿Por qué no abrir esa puerta? ¿Por qué no llamar directamente a Kaiser para ofrecerle quizás la oportunidad de bajarse y así tener una candidatura en esta nueva derecha? Bueno, nosotros hace algún tiempo hemos observado en las encuestas, aunque las tomamos con beneficio de inventario, por cierto, algunas tienen contenidos que uno celebra, en otros momentos uno no le gustan tanto los resultados y nuestra posición ha sido exactamente lo mismo. Pero lo que sí rescatamos de todas las encuestas es que hay una amplia mayoría de chilenos que está optando por candidaturas de personas que no han estado en el gobierno, que no han tenido a su cargo la seguridad pública, que no han tenido a su cargo la responsabilidad de generar nuevamente inversión en el país y tantas otras cosas que se hacen cargo de las crisis que estamos viviendo. Ese dato para nosotros es fundamental. Me da la impresión, con el movimiento que se está teniendo en las encuestas, que incluso la candidatura que se decía era la ganadora, que siempre se habla, digamos, de con quién se iba a pasar a segunda vuelta con la candidatura de centro derecha, lo que demuestran las encuestas es que efectivamente se ha ido desfondando y que no tenemos hoy día nada claro de cuál va a ser el representante de oposición que va a pasar a segunda vuelta. Hoy día, manteniéndose los 3 candidatos, incluso sumándose otro, perfectamente es posible de que se sorprenda, incluso antes de llegar a la inscripción de las candidaturas, con que se cambie el esquema de lo que estamos viendo en las múltiples encuestas que ven una baja significativa de alguien que ya tenía distribuidos los ministerios, en vez de estar hablando de las dificultades que tienen los chilenos y proponer medidas como las que acabamos de comentar con ustedes a propósito de las urgencias del país en el mediano y largo plazo. Con Johannes Kaiser, con el diputado, lo hemos hablado desde el día 1 que empezamos a tener conversaciones. Nosotros lo que nos inspira para haber formado este pacto o tener, digamos, las bases de un futuro pacto parlamentario es precisamente darle soporte con personas que tienen claro el diagnóstico de a qué se deben las crisis por las cuales estamos atravesando y cuáles son las medidas que tenemos que implementar el día de mañana desde lo legislativo, apoyando a un gobierno de oposición. En eso existe total coincidencia. Evidentemente, desde el primer momento se habló de cómo esto colisionaba o topaba, digamos, con la elección presidencial, y los 3 partidos políticos que estamos en este pacto estamos de acuerdo en respetar las decisiones que cada uno está tomando en su interior, digamos, o sea, en sus organizaciones internas del partido. Desde ese punto de vista, nosotros creemos de que es perfectamente posible que algunos de los candidatos que está actualmente representando a este bloque, sean 2, sean en el futuro 3, perfectamente, y así lo creemos, va a pasar a segunda vuelta. De hecho, en una segunda vuelta hoy día se ve como José Antonio Kast con holgura le gana la mejor posición que tiene el oficialismo, que en este caso sería Carolina Toá. Eso puede cambiar, por cierto. Y eso es lo que nos deja tranquilos. Por lo mismo estamos enfocados en transmitirle a los chilenos qué es lo que vamos a hacer para enfrentar los problemas de seguridad pública, cómo nos vamos a hacer cargo de terminar con las listas de espera y tantas otras cosas que junto a ustedes todas las semanas hemos ido compartiendo. Hola Arturo, ayer Evelyn Matei confirmó que no van a haber primarias en Chile Vamos. Este era el principal argumento de Rodolfo Carter para mantenerse en Chile Vamos.
¿Han habido conversaciones y cómo esperan una eventual llegada de Rodolfo Carter al Partido Republicano? ¿Lo llamo? Que pase, Rodolfo. No, lo de las primarias es crónica de una muerte anunciada. No había una sola persona en Chile, salvo los partidos de Chile Vamos, que no tuviera lo suficientemente claro de que nosotros, como fuerza política, en este caso republicanos y los otros partidos que forman parte de nuestro futuro pacto, cuando decimos una cosa es lo que efectivamente estamos pensando y lo que vamos a hacer. Desde el primer momento dijimos que no íbamos a participar y ellos lo tenían lo suficientemente claro. Lo hablamos en su momento hace bastante tiempo y siguieron adelante con una suerte de estrategia y esa estrategia, a mi juicio, terminó por generarles una suerte de tiro por la culata, porque hoy día se les da un poco vuelta lo que más han destacado como supuesto atributo que tienen esos partidos de centro derecha. Hablaban de la gobernabilidad, hablaban de la experiencia, y lo que vemos acá es un festival de improvisaciones, incluso llamando, digamos, a primarias a un comentarista de radio. La verdad es que es realmente impresionante cómo existe una contradicción total entre lo que se dice a la opinión pública y lo que verdaderamente se está haciendo. Yo, sin el ánimo de darle lecciones absolutamente a nadie, pero les haría un llamado a que revisen bien cuáles son los atributos que quieren poner sobre la mesa para resaltar la candidatura presidencial, que en este caso se suponía daba gobernabilidad, y ya llevamos en menos de un mes 2 episodios de carencia absoluta de gobernabilidad, como lo fue la elección del presidente del Senado y como lo fue el festival de errores en materia de primarias. Sobre Rodolfo Carter lo hemos dicho en varias oportunidades, él tenía, y cuando hemos conversado con él, quería resolver bien, cerrar la posibilidad de participar en una primaria. Evidentemente, y nuestra posición, o sea, nuestra idea era que lo más probable era que ocurriera lo que en definitiva terminó ocurriendo, que no hubiera primarias porque no tenían la intención de convertir esto en realidad. Una vez superado eso, él mismo lo ha dicho, nosotros también creemos que su experiencia a cargo de una municipalidad tan importante como la Florida, particularmente poniendo sobre la mesa y como principal gestión de funcionamiento y de resultados, está la seguridad pública, y en él vemos esa experiencia y también vemos la valentía. Creemos que es una persona que cumple todas las condiciones para reforzar nuestro equipo, pero usted comprenderá que recién ayer le notificaron que no iba a la primaria y tendrán que pasar algunos días para que podamos tomar contacto y saber cuál va a ser el curso a seguir. Bien, pues, José Antonio. Volvemos a la natalidad. Le quería preguntar por las declaraciones que hizo Carolina Toá ayer en Tolerancia Cero, que decía que hay un tsunami de ultraderecha y que Matei le está abriendo la puerta a esto en el marco de las declaraciones que dio por el golpe de Estado de 1963. También decía que está haciendo un piñerismo sin Piñera. No sé qué apreciaciones tendrá de eso, y sumarle también a la pregunta si ve como riesgoso que la derecha no tenga primarias. Bueno, insistir en que nosotros tenemos una mirada de futuro. No vamos a comentar lo que diga un candidato u otro en una entrevista, en un panel televisivo, salvo que se refiera a propuestas públicas, propuestas que al menos de ella en temas de seguridad nunca escuchamos. Digamos que ella fue la ministra más relevante del actual gobierno como jefa de gabinete, como ministra del Interior. Y todas las cifras, todos los datos reflejan que fracasó en esa misión que se le encomendó, después de otra incursión fallida de la ministra del Interior anterior, que fue atacada por terroristas en la macrozona sur. Por lo tanto, vamos a tener debates presidenciales donde, si ella triunfa en la primaria que han planteado, bueno, podrá exponer cuáles son sus proyectos de futuro y tendrá que contrastarlo con el fracaso que le tocó liderar. Más allá de eso, yo vuelvo a insistir, nosotros estamos mirando hacia el futuro y eso es lo que nos motiva, y por eso estamos aquí presentando en cada una de las áreas propuestas concretas. Necesitamos una mirada hacia las urgencias sociales que hoy día afectan a los chilenos. Yo creo que
Yo no sabría si es ella la que afecta el legado propiamente tal de los dos gobiernos de Chile Vamos, o es la misma realidad que terminó por imponerse. Cuando un gobierno no se puede proyectar, cuando un gobierno no le entrega la banda presidencial a alguien de su mismo sector, cuando un gobierno no es capaz de defender la institucionalidad, de decir estas son las líneas que yo no voy a cruzar y estos son los derechos que yo voy a proteger de las personas, de las fuerzas policiales, bueno, no sé si es ella misma la que abona a eso o puede ser el entorno que la rodea, que también fueron en su mayor parte integrantes de los dos gobiernos de Chile Vamos. Creo que la continuidad no es el camino para Chile. Y hoy día tanto lo que vemos de la izquierda, donde la mayoría han sido parte integrante del gobierno o del círculo cercano del presidente, y lo que representa la candidata de Chile Vamos es continuidad. Y nosotros hemos señalado que vamos por un cambio radical, por un cambio real. Y por eso nos van a juzgar los chilenos. ¿Y respecto a los primarios, es riesgoso que la derecha no esté? Es que nosotros no hacemos análisis respecto del riesgo o no riesgo. Hay cosas de convicción. Y nosotros hemos señalado que la convicción y la legislación chilena contiene lo que es la primera vuelta, que expone a todos. Le hace más difícil el camino a algunos, porque compiten dentro de sectores más cercanos, por así decirlo. Y también existen las primarias para quien quiera tomarlas. Nosotros optamos por el camino de la primera vuelta ya en 2 ocasiones, y ese va a ser el camino en que vamos a insistir, y en el cual hoy día tenemos además un acuerdo parlamentario con mucha anticipación con otros 2 partidos. Por lo tanto, ellos tendrán que ver por qué, primero sí, después no, sí, no. Esa indefinición creo que tienen que resolverla ellos mismos y no ser nosotros los comentaristas de lo que ocurre o no en Chile Vamos. ¿Sería una desventaja en términos de la campaña, considerando que en primaria la izquierda va a tener su espacio en la franja y que la derecha, ya independiente de estando de lado Chile Vamos, que ustedes como Partido Republicano no estén participando en ese periodo electoral? Es que nosotros en 2 ocasiones nos restamos de las primarias. En una primera ocasión sorprendimos con casi el 8% de los votos sin estar en una primaria que fue bastante conflictiva para los candidatos que participaron en ella. Y en la segunda oportunidad tampoco participamos en la primaria, y el resultado de la primaria no se condijo con el resultado final, al menos en el sector de la derecha, porque esa elección, más que en las primarias, se jugó en mayo del año 2021, cuando veníamos de un gobierno que había bajado a un porcentaje mínimo de adhesión y donde perdimos las gobernaciones, la Asamblea Constituyente, los concejales y los alcaldes. Esa fue la derrota. Lo que nosotros hicimos posterior a eso, sin primarias, fue inyectarle una energía enorme a la campaña presidencial que permitió empatar el Senado como efecto colateral buscado y subir el número de parlamentarios. Por lo tanto, nosotros nunca hemos buscado una primaria como un método de comunicarle a la ciudadanía. Hoy día yo creo que la izquierda igual tiene un problema, porque van a tener que debatir entre quién es más amigo o más distante del actual presidente, y va a ser interesante para la ciudadanía saber qué opina cada uno de ellos, de estos hasta ahora 6 candidatos, puede que terminen 5 en la primaria, quién es más cercano o más distante del gobierno fracasado de Gabriel Boric. José Antonio, en materia de economía, por ejemplo, el gobierno confirmó que no va a insistir en la reforma, ¿cierto?, a los impuestos a la renta. ¿Usted buscará bajar los impuestos a las empresas? Y si es así, ¿va a haber compensación o no? Nosotros, en primer lugar, lo que hemos dicho es que queremos achicar el tamaño del Estado respecto del gasto político, no del gasto social. Nuestras propuestas apuntan a mejorar la condición de vida de las personas y no de los apitutados políticos o de los operadores políticos. Por lo tanto, el primer debate, que nosotros ya lo iniciamos en la discusión de presupuesto, es rebajar el gasto político. Y presentamos una indicación, la presentó la bancada de diputados republicanos, para rebajar en $5.000 millones el presupuesto de la Nación, cosa que no tuvo el apoyo de los sectores opositores al gobierno, cosa que no entendemos. Y hoy día se abre un debate sobre que hay que rebajar el gasto político, y algunos hablan incluso de una cifra mayor, $6.000 millones. Nosotros creemos que el gobierno lo ha hecho mal,
en toda la línea, en temas tributarios, en temas de pensión, en temas laborales, para que habla de temas educacionales, y eso lo vamos a revertir. Siempre hemos señalado que hay que darle oportunidades a los emprendedores, y las oportunidades no se dan subiendo impuestos, se dan bajando impuestos. Y se compensa con la mayor cantidad de personas que comienzan a pagar impuestos. Si nosotros reducimos la informalidad, que está llegando a un número muy preocupante del 30%, estamos perdiendo ahí, dependiendo de las cifras que uno tome, entre 20.000 a 30.000 millones de dólares por año, por informalidad. Es gente que está trabajando, pero gente que no ahorra para su vejez, gente que no colabora para la atención de salud. Por lo tanto, más que ir a perseguir a los contribuyentes actuales, como lo hace este gobierno, y hemos visto abusos incluso en temas de contribuciones, nosotros tenemos que liberar a los emprendedores, y eso pasa efectivamente por rebajar impuestos. El número ya lo vamos a conocer más adelante en estas propuestas. También vamos a tener propuestas tributarias. Aquí dimos algunos esbozos en algunos temas concretos, pero sí, apuntamos a la rebaja de impuestos tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales. Muchas gracias, que estén muy bien. He tomado varias guaguas en mi vida, he cambiado pañales, dado madera, todo lo que es la corresponsabilidad parental, la he practicado.